quizás el peruano más importante de nuestra historia, ¿no? El más destacado, internacionalmente incluso, ¿no? Estamos hablando de don Miguel Grau Seminario, que desde que éramos muy niños nos han enseñado, nos han inculcado ese ejemplo de valor, de coraje y de caballerosidad, ¿no? Así es, digamos, es parte, como decíamos, uno de los héroes nacionales que más cariño tiene de todo el Perú, digamos, por el heroísmo que representó en este combate que se va a celebrar el día de mañana. Y hay que recordar un poquito las clases de historia, y justamente para eso hemos invitado a Sebas del MAPA, a quien tenemos el gusto de tenerlo aquí nuevamente con nosotros. Gracias, Sebas, por estar aquí el día de hoy. Ayúdanos a recordar por qué el 8 de octubre es tan importante y sobre todo el ejemplo de Miguel Grau en este 8 de octubre. Muy buenos días, Pamela, encantado de estar aquí nuevamente. Y sí, como bien dices, el 8 de octubre es una fecha para recordar para todos los peruanos porque se conmemora el combate de Angamos, que a su vez es el enfrentamiento más importante de la Guerra del Pacífico. Y justamente es lo que vamos a ver hoy día. Aquí tenemos un pequeño sumario de lo que vamos a ver hoy. Sí, pasamos a la... A ver, siguiente lámina. Ahí está. Sí, ¿no? Vamos a ver exactamente qué celebramos el 8 de octubre, los antecedentes, un poco acerca de las fuerzas que tenían los países beligerantes, las campañas naval y terrestre, las controversias que hay en esta guerra y finalmente con las consecuencias. Empecemos entonces, ¿por qué celebramos el 8 de octubre? Como bien decíamos, se celebra el combate de Angamos, ¿no? Que es el combate más representativo dentro de la Guerra del Pacífico y sobre todo la hazaña del gran almirante don Miguel Grau Seminario, que es el símbolo de nuestra Marina de Guerra del Perú, que de hecho, como les había comentado en ediciones pasadas, yo fui parte de la Marina de Guerra del Perú y dentro de la Escuela Naval, aquí, se encuentra la cripta del almirante Miguel Grau, donde está un pedazo del fémur donde dos cadetes la vigilan, ¿no? Lo que se llama la guardia de cripta permanentemente, ¿no? Yo también he estado en esta guardia y la verdad es un verdadero honor poder cuidar los restos del gran almirante Miguel Grau, ¿no? El caballero de los mares, ¿no? Entonces, como decíamos, la Guerra del Pacífico es un evento crucial en nuestra historia. De hecho, es la guerra internacional más importante de la historia del Perú. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Pero como toda guerra, siempre es importante que tengamos claros los antecedentes, ¿no? Y en este caso nos encontramos en el contexto de la era del guano y el salitre, ¿no? Que es de hecho una de las eras de mayor prosperidad económica que teníamos y que se inició con Ramón Castilla, ¿no? Se explotaba estos dos recursos que se encontraban en nuestras costas y bueno, también se explotaban en Chile y Bolivia, ¿no? Estamos en el contexto en el cual Bolivia todavía contaba con el mar, contaba con la región de Antofagasta, y resulta que había conflictos económicos entre Bolivia y Chile, ¿no? Porque como todos habíamos sido parte de un mismo imperio, el Imperio Español, las fronteras no estaban tan definidas, entonces se llegaron a un acuerdo para una concesión por parte de las empresas chilenas para que exploten estos dos recursos en el territorio que se consideraba boliviano, ¿no? Pero ahí que pintamos nosotros, que resulta que Perú había firmado una alianza secreta defensiva con Bolivia, ¿no? En 1873. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Aquí vemos cómo era el mapa de ese entonces, ¿no? Perú contábamos con las provincias de Arica y de Tarapacá, Bolivia contaba con la provincia de Antofagasta y la frontera con Chile recién llegaba al paralelo número 24, ¿no? Y aquí un dato muy interesante que no conocemos muchos es acerca de una posible alianza militar también con la Argentina, ¿no? Que se encuentra acá y que también tenía conflictos territoriales con Chile y que de hecho las fronteras entre Chile y Argentina se zanjan durante la guerra, en 1881, ¿no? Por eso vemos que Argentina tiene una gran parte de la Patagonia, mientras Chile continúa la línea recta por los Andes, justamente se zanjan este conflicto, le da todo ese territorio para que Argentina no se una, porque una guerra en tres frentes le hubiese sido demasiado complicado para Chile, ¿no? Y bueno, el detonante ya en sí de la guerra es el famoso impuesto de los 10 centavos que le pone el gobierno boliviano a Chile, ¿no? Que supuestamente habían quedado que no iban a subir los impuestos de la explotación de guano y salitre en su zona y al final de cuentas este se considera como el casus belli, ¿no? El detonante final de la guerra. Y ustedes se preguntarán, ¿no? O sea, ¿cómo un país como Chile, que en ese entonces era mucho más pequeño, fue capaz de declarar la guerra a dos países simultáneos, que eran más grandes, como Perú y Bolivia? Y resulta que había habido un antecedente previo, ¿no? Que es la guerra hispano-sudamericana de 1866,
en donde Bolivia y Perú, donde Chile y Perú combatieron juntos, de hecho, ¿no? Contra España, ¿no? España invadió las islas de Chincha en Perú y Chile se aliaron. Y en ese entonces es cuando los marinos chilenos se dieron cuenta que la marina peruana, primero, que no estaba muy capacitada en cuestiones de disciplina y de doctrina militar, y que su armamento era considerablemente inferior, a pesar de que Chile era un país más pequeño. Es justamente lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Si bien las armadas combinadas de Perú y Bolivia tenían un número superior, ¿no? 5.500 soldados y 1.600 soldados, la de Chile tenía una mayor cantidad de cañones. Eso estamos hablando de la parte terrestre, ¿no? Y a ver si pasamos a la siguiente en cuanto a las fuerzas navales. En Perú y Chile teníamos una cantidad de blindados que en ese entonces eran los buques más poderosos, ¿no? El monitor Huáscar en este caso, y el Blanco Encalada, el más poderoso por parte de Chile, pero Chile tenía mayor número de corbetas y mayor número de embarcaciones más pequeñas. ¿Qué tipo de embarcaciones son las corbetas? Las corbetas son embarcaciones, por así decirlo, medianas, ¿no? Que tienen una mayor flexibilidad, pero no estaban blindadas, ¿no? Como en el caso del monitor Huáscar, ¿no? Y aquí otro dato interesante es que Bolivia, a pesar de que tenía mar, no tenía una armada. Entonces, básicamente, la campaña naval se da entre Perú y Chile porque Bolivia no tenía con qué defenderse, ¿no? A ver si pasamos a la siguiente diapositiva, ya para entrar de lleno al desarrollo del conflicto, ¿no? Entonces, como veníamos diciendo, Chile le declara la guerra a ambos países y todo comienza con la campaña naval, ¿no? Chile comienza bloqueando el puerto de Iquique, en ese entonces peruano, y aquí es donde resalta la hazaña del Caballero de los Mares, ¿no? De Miguel Grau, cuando logra derrotar al buque Esmeralda de Arturo Prat, que de hecho es considerado como el héroe naval más importante de Chile, ¿no? Y bueno, esto lo consideramos siempre como una victoria, siempre la celebramos como una victoria, pero hay un pequeño detalle que no nos cuentan, que después de la victoria en el combate de Iquique, los buques peruanos van a perseguir a los buques chilenos que estaban escapando, y la Independencia, que era uno de los dos blindados, uno de los dos buques más poderosos peruanos, se encalla, ¿no? Encalla ahí. Entonces perdemos ahí para siempre la Independencia y nos quedamos solamente con un buque, que es el Huáscar de Miguel Grau, que inicia las famosas correrías del Huáscar, ¿no? Aquí es donde destaca su ingenio militar, en el cual puso en jaque a la Armada chilena, a pesar de haber contado un solo buque, claro, que iba, bloqueaba, bombardeaba y se iba rápido a todos los puertos chilenos, ¿no? A ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Pero finalmente el 8 de octubre, la fecha que estamos celebrando, es cuando el Huáscar recibe una emboscada por parte de todas las corbetas chilenas, porque recuerdan que habíamos visto que Chile tenía una mayor cantidad de buques. Y aquí es cuando heroicamente el Caballero de los Mares ofrenda su vida por el Perú. Y bueno, acá todos sabemos, ¿no?, que después de la victoria, Chile se queda como un trofeo de guerra con el Huáscar, que actualmente lo tiene como un museo en la región de Talcahuano, ¿no? Y bueno, aquí algo muy importante que resaltar, ¿no? Una vez que Chile gana la campaña naval, el que domina el mar lo domina todo, ¿no? Porque tiene acceso para poder bloquear todos los puertos, que es justamente lo que se dedicó a hacer, ¿no? Y sirve como una medida disuasiva, ¿no? Es decir, si es que la población sufre de desabastecimiento porque tenemos los puertos bloqueados, es más probable de que se ofrezca más rápido una rendición. Pero aún así, después de esto seguimos con una campaña terrestre, a ver si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Todo empieza con la campaña de Tarapacá, porque como veíamos, Bolivia solamente contaba con 6 cañones, por lo que pasar por su territorio fue sumamente sencillo, ¿no? Tarapacá en ese entonces era nuestro territorio, se da entre noviembre y diciembre de 1879, también es una victoria chilena, y le sigue a las campañas de Tacna y Arica, donde también encontramos las hazañas de otros héroes peruanos, como lo son Alfonso Ugarte, quien, bueno, se cuenta que se lanzó del Morro de Arica con la bandera peruana para evitar de que sea capturado por los chilenos, y Francisco Bolognesi, ¿no?, con su famoso lema de hasta quemar el último cartucho, ¿no? Y en esta campaña destaca la batalla de Tacna, ¿no?, que también se conoce como la batalla del Alto de la Alianza, porque es cuando las tropas bolivianas se retiran del conflicto y dejan combatiendo solos a los peruanos en contra de los chilenos. Y ahí surge el apelativo de Tacna ciudad heroica, ¿no?, porque resistieron
todo lo que pudieron, ¿no? Claro, no, y bueno, más adelante también por el hecho de que ya va a ser anexada, pero bueno, vamos a verlo un poquito más adelante, a ver si seguimos. Claro, y acá las precisiones son que los combates se dan en agua y las batallas se dan en tierra. Exacto. Sí, a ver, y bueno, después los chilenos llegan a Lima vía Pisco, ¿no? Porque ya tienen el control de los mares, desembarcan en Pisco y llegan rápidamente a Lima, ¿no? La campaña de Lima, nuestra capital, se da entre 1880 y 1881. Nuevamente, Chile consigue la victoria, consigue ocupar la capital. Y eso es lo que mucha gente quizás pierde de vista, ¿no? Nuestra capital y quizás el lugar en donde la gente vive, ¿no? En San Juan de Miraflores, en Chorrillos, han sido terrenos de batallas muy cruentas, ¿no? Se han encontrado incluso restos de soldados, trajes, uniformes, armas, y hay museos de sitio en esas zonas que quizás sería interesante poder visitar en estos días. Sí, exacto. De hecho, el monumento en el morro solar de Chorrillos es justamente uno de los lugares en donde se combatió, ¿no? Porque acá los combates más importantes los parques de reductos han servido justamente para tratar de resistir. Falta de la resistencia, ¿no? De la resistencia peruana. Las batallas en San Juan y en Miraflores, ¿no? Son de las más representativas. Y a pesar de que los chilenos tomaron la capital, porque usualmente cuando uno se toma la capital de un país es cuando ya se espera la rendición, aún continuamos con una resistencia, la que se conoció como la campaña de la Breña, con Andrés Avelino Cáceres, apodado el Brujo de los Andes, y aquí me gustaría acotar un dato bastante interesante, ¿no? Han escuchado, de hecho, el término etnocacerismo, ¿no? La ideología que fundó Isaac Humala, y justamente hace alusión a Andrés Avelino Cáceres, porque fue el primer oficial peruano que reclutó indígenas para que combatieran del bando peruano, ¿no? En esa época el ejército y la marina eran más que todo reclutas limeños, ¿no? Y es la primera vez que combaten en contra de un país invasor, ¿no? En este caso Chile. A ver si seguimos a la siguiente diapositiva, ¿no? Bueno, lógicamente después de la rendición de la campaña de la Breña ya se firma el Tratado de Ancón y Chile se declara como el vencedor de la guerra, ¿no? Y es muy interesante porque como en todo conflicto bélico siempre hay controversias, ¿no? Como en este caso, ¿no? Realmente nuestros presidentes de turno fueron unos traidores. Nicolás de Piérola, que se le critica por la pobre defensa que tuvo la capital. Se dice, oye, fue tan mal estructurada que dicen que recibió algún tipo de soborno por parte de los chilenos, ¿no? O el primer presidente, Mariano Ignacio Prado, que se dice, ¿no? Te cuenta un mito, una leyenda, que recibió aportes de todos los ciudadanos peruanos y que al final, cuando se fue, se exilió, se llevó todo y al final no compró las armas que había prometido, ¿no? También existe una controversia sobre una supuesta ayuda británica a Chile, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que yo he investigado, la mayor cantidad de historiadores están en desacuerdo con esta supuesta ayuda británica, ¿no? Y acá otra controversia que me gustaría acotar y a dar mi opinión es que a veces muchos peruanos tomamos esta guerra como para generar un resentimiento en contra de Chile, lo cual yo la verdad no estoy de acuerdo, porque somos actualmente dos países hermanos que tenemos muchísimos acuerdos comerciales, muchísimo, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, ¿no? Somos dos países integrantes de la Alianza del Pacífico, que es una de las alianzas económicas más importantes de nuestra región, porque yo creo que esto deberíamos verlo como lo que es, ¿no? Como historia, ¿no? Para entender nuestro pasado, ¿no? Y aquí seguimos a la siguiente diapositiva para ver las consecuencias finales de la guerra, ¿no? Como todos sabemos, aquí Bolivia pierde su mar, Antofagasta, y en cuanto al Perú, perdemos Arica y Tarapacá, ¿no? Según lo firmado en el Tratado de Ancón. También habíamos cedido Tacna, y supuestamente Tacna y Arica iban a ser sujetas a un plebiscito después de 10 años para retornar, para ver si retornaban o se quedaban con Chile, ¿no? En el caso de Arica nunca se llegó a hacer, y en el caso de Tacna pasaron más de los 10 años establecidos, ¿no? Porque recién regresó al Perú en 1929. ¿No? Otra consecuencia importante es la guerra civil peruana entre Andrés Avelino Cáceres y Miguel Iglesias, ¿no? O sea, es decir, salimos de una guerra internacional y nos seguimos peleando entre nosotros por el poder, ¿no? Entre 12.000 y 18.000 muertos, es decir, es la guerra más mortífera de la historia del Perú,
Y por supuesto una catástrofe económica, ¿no? De la era de bonanza que veníamos del Guano y de Salitre, entramos en una tremenda crisis económica que de hecho no se resolvió hasta inicio del siglo XX, ¿no? Del periodo de reconstrucción nacional. Ahora, Sebas, y creo que es importante, y tú habiendo sido marino, ¿no? Este escenario de guerra con Chile me imagino que es nuevamente analizado para ver qué cosas se pudo haber hecho diferente, para que los resultados sean otros. Sí, ahí lo que bastantes historiadores están de acuerdo es que esta guerra ha sido el mayor error diplomático de la historia del Perú, ¿no? Porque como habíamos visto, ¿no? O sea, aliarse con un país que no tenía armada, que tenía un ejército tan poderoso, aún combinado con el nuestro, no superaba al de Chile, resultó que fue un tremendo error, una catástrofe diplomática, ¿no? Y también el hecho de que no estábamos preparados para Chile, ¿no? Por eso, como decíamos, Chile se lanzó a declarar la guerra a dos países con una mayor población, con más fuertes económicamente, porque sabía que tenía las de ganar. Pero en este caso regresando al caso de Miguel Grau, digamos, los chilenos, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que también reconocen el heroísmo de Miguel Grau. Exacto. Lo reconocen como el caballero de los mares, tienen a Prat como su figura heroica, pero eso no le quita méritos a Grau. O sea, las alabanzas que tiene también en el país chileno son abundantes. Sí, exacto. Y justamente el apelativo de caballero de los mares se dio porque después del combate de Iquique, cuando muere el héroe chileno Arturo Prat, Miguel Grau mismo le envía la espada y una carta a la viuda, de Prat, ¿no? Y esto fue reconocido como un acto de caballerosidad, ¿no? Un acto de un verdadero hombre de honor. Y ahora tú has señalado algo muy importante. Efectivamente, somos países hermanos, ¿no? Lamentablemente este asunto siempre se utiliza para meter el dedo en la herida y cada vez que hay otro tipo de conflictos, entre comillas, como los futbolísticos, por ejemplo, salen a relucir esto, ¿no? Pero lamentablemente el contexto también nos revela, con lo que viene pasando en Europa, que ningún escenario se descarta, ¿no? Que es una pena, ¿no? Que todavía se sigan dando este tipo de hechos en el mundo. Sí, pero ahora que mencionas, por ejemplo, a Europa, yo algo que siempre digo, ¿no? Si Chile y Perú, como que todavía quedan algunos resentimientos de una guerra de hace más de 150 años, imagínense, ¿no? Por ejemplo, allá Alemania y Francia, que tuvieron una guerra muchísimo más brutal, muchísimo más mortífera, y hace menos, ¿no? Hace menos de 70 años, en la Segunda Guerra Mundial, pudieron resolver sus diferencias y actualmente son países que están dentro de la Unión Europea y que tienen un futuro económico juntos. De la misma manera creo que también podemos construir un mismo futuro con nuestros además países vecinos. Hay otros escenarios de guerra en donde ya no se combate con armas, sino con diplomacia, como bien tú lo has dicho. Hemos tenido un conflicto que tuvo que ver con los límites terrestres y marítimos que se resolvió en La Haya, ¿no? Sí, por ejemplo, el conflicto del 2013, ¿no? El conflicto del Triángulo Marítimo, que había una controversia, pero como bien dices, se puede resolver de maneras diplomáticas antes de llegar a las armas, ¿no? Así es. Actualmente podemos decir que no es que haya una hipótesis de guerra dentro de nuestra región, afortunadamente, pero igual, ¿no? O sea, así como la guerra de Ucrania nos ha sorprendido, en cualquier momento también siempre hay que estar atentos sobre todo al escenario diplomático, de las relaciones internacionales entre países. Perfecto, muchísimas gracias, Sebas. Te agradecemos muchísimo por toda la información histórica. ¿Dónde te encontramos, no? Para que la gente te siga en las redes. Sí, bueno, pueden encontrarme en YouTube como El Mapa de Sebas, pueden encontrarme en Instagram como Sebas en el Mapa y en TikTok, donde estoy creando contenido. De hecho, ya estoy por llegar al 1.000.000, así que de verdad les agradecería que puedan suscribirse a mi canal. Estoy sacando contenido educativo prácticamente todos los días, así que bueno, un pequeño aporte para la cultura. Claro que sí, gracias nuevamente.